Viernes 13 vamos a hablar de la película y la saga de las películas de Viernes 13. Hay bastantes curiosidades sobre la película y lo primero que a mí particularmente me llama la atención y admiro de esta saga de Viernes 13, la primera de 1980, es la inteligencia estructural que tiene la película. Porque entiende algo esencial. El miedo necesita tiempo, gente, necesita aire, necesita ese plano que se alarga, que es un poco más incómodo. Y Crystal Lake no es un escenario, es un estado mental. Los árboles no decoran, acechan, como verán en las imágenes. Pero la historia real a través de Viernes 13 es mucho más extraña y más interesante todavía que la que solemos recordar. Porque el primer gran giro que tiene esta película en la versión, digamos, original de 1980 es que Jason Voorhees no es el asesino. Jason, en realidad, en ese momento, era un niño y la responsable de la masacre en realidad es su madre, Pamela Voorhees. Entonces, Jason aparece en la película, pero apenas, como un niño, como una presencia fugaz. Y yo creo que atrás de esto existe una decisión que es brillante y también un poco cruel, que forma parte del corazón de ese film, ¿no? Porque Jason no domina la narrativa inicial, sino que es como un eco, es un recuerdo en esa parte, una herida que todavía no tiene rostro definitivo, ¿no? El monstruo no entra gritando como lo conocemos, se infiltra directamente. Y esa elección desde la dirección, para mí particularmente, es pura elegancia. El horror más power rara vez lo van a ver como completo de entrada. Siempre se sugiere, se dosifica un poco y se administra como si fuese algo muy lento. Desde la construcción de la franquicia, esto es algo realmente fascinante porque si nos ponemos a pensar, el personaje que terminaría definiendo a toda esta saga no era el villano central, sino que era su mamá. Entonces Jason es como que nace más como un trauma narrativo en realidad, que como un antagonista planificado, ¿no? Esto también es una de las peculiaridades que tiene. Y acá entra en juego algo clave del cine comercial, que es el público obviamente reaccionó a esto con más intensidad, al mito del hijo muerto, que realmente a la asesina en sí. Entonces, ¿qué hizo Hollywood inteligente? Y lo hizo claramente lo que mejor sabe hacer. Detectó ese impacto y lo convirtió en el eje central. Entonces, vamos a ir un poco más allá de lo que es la imagen reconocible también, porque dentro de las curiosidades que tiene esto es esa máscara de hockey que conocemos, ese objeto que hoy es prácticamente como el sinónimo del personaje, ese que vemos ahí lleno de agujeritos. Bueno, esa máscara no aparece hasta la parte 3, que es la película que salió en 1982, y antes de eso Jason utilizaba una bolsa de tela en la cabeza, que lo van a ver también en el paño, que visualmente es perturbador, sí, pero su identidad icónica, sin dudas, fue esta máscara, porque surge durante el rodaje como una solución práctica. Esto es lo loco, porque no fue concebida como, bueno, esto va a ser el icono, esto va a ser como la marca registrada de este personaje, sino que fue como algo, una decisión funcional que sucedió en el set y sin embargo se convierte en uno de los diseños visuales más potentes y representantes del cine de terror. Desde el lenguaje audiovisual, esto la realidad es que es oro puro, gente, porque un elemento improvisado termina construyendo la marca del personaje. O sea, no es que nació a través de un estudio de marketing, un grupo de gente diciendo, bueno, ¿cómo hacemos esto? No, nació en el set. Y por otra parte está la violencia, pero no cualquier violencia, porque esto es lo que hablábamos, lo que ustedes hablaban hoy temprano, lo de la violencia artesanal. Porque desde efectos especiales, la primera película contó con el trabajo de Tom Savini, que es una figura esencial en la evolución del maquillaje prostético. Savini aportó algo decisivo para el slasher, que son muertes con sensación física real, impacto visceral, textura, peso visual, porque en este subgénero la credibilidad del horror también depende mucho de cómo se percibe ese daño en la pantalla, ¿no? Curiosamente, este señor Savini se alejó de varias secuelas por diferencias creativas que él tenía sobre el uso de la violencia.
Pero este señor no diseñó muerte, sino que diseñó impacto físico en la película. Porque cada efecto práctico tiene peso, textura, resistencia. La cámara no es que solamente captura sangre, sino que captura materia. Y en el terror digital, el espectador observa. En el terror práctico, el espectador siente. Porque algo real ocupó un espacio real frente al lente. Entonces, ahora pensemos en lo que es la evolución más radical de la saga, ¿no? Jason originalmente no era un ser sobrenatural, era humano, mortal, limitado por las reglas físicas, pero película tras película ocurre algo que es inevitable. La franquicia necesita escalar, o sea, necesita más impacto, más espectáculo y obviamente más imposibilidad. Hay que buscar la forma de captar la atención constantemente del público. Entonces, así es como Jason también se termina transformando en algo distinto, que es lo que decís vos, Cuba, que después deriva la personalidad que termina siendo. Es una entidad prácticamente indestructible, muere, resucita, sobrevive a explosiones, viaja a Manhattan, termina en el espacio, o sea, desde la lógica de secuela, esto obviamente tiene total sentido, porque cuando el realismo se va agotando, el género abraza ese exceso. Y el público no solo lo acepta, sino que también lo disfruta. O sea, es imperceptible también, incluso para el propio público. Y desde bueno, a partir de esto, lo que vamos a hablar ahora es la parte del sonido, porque eso también es algo que siempre lo mencionamos, es muy importante. Y hay un dato que pocos conocen. Se escucha siempre, no sé si lo tienen, al famoso que hace él, que se escucha como un colchón en varias escenas, que nada, son como las más terroríficas, por así decirlo, y muchos creen que es Jason susurrando, pero en realidad representa una voz distorsionada de Pamela, su madre, diciendo "Kill her, mommy". Es un diseño sonoro convertido en marca emocional del personaje. ¿Sí? Esto está pensado y armado para que esto funcione de esta manera cuando se escucha y cuando aparece el personaje. Es un susurro inexistente que igual nos persigue. El sonido, por su parte, actúa como, ya sabemos, un depredador sigiloso. Ese susurro rítmico casi primitivo no acompaña la escena, es como que la va contaminando. No es música, es ansiedad, que es lo que te genera, pero en forma acústica. El espectador o sea, no siempre lo procesa conscientemente, uno no se da cuenta, pero el cuerpo sí lo detecta. Y el terror verdadero siempre se dirige al cuerpo. Entonces, esto es una de las técnicas y los tips que se utilizan desde el lado del sonido. Desde lo industrial, otro dato interesantísimo es que Viernes 13 nace tras el éxito de Halloween, que fue en 1978. Entonces, la realidad es que no buscaban reinventar el terror. Buscaban un Slayer que sea rentable, de bajo presupuesto, y entonces ahí llegamos a lo que es la parte del montaje. El montaje, bueno, es ese asesino invisible que nadie menciona en los pósters. El slasher vive o muere sí o sí en la sala de edición. No importa cuán bien salga el rodaje o una escena, si el corte llega un segundo antes de lo debido, o peor, un segundo después, te puede arruinar o mejorar una escena. Porque el miedo habita en el timing, gente. Un corte demasiado rápido mata la atención, uno demasiado lento te mata la sorpresa. Y editar terror es realmente esculpir para los nervios, ¿sí? Y acá aparece una lección brutal que tiene esta película en cuanto a lo que es cine comercial. Es una película concebida como oportunismo estratégico porque termina convirtiéndose en una de las franquicias más largas del género. Realmente yo como productora creo que hay algo fundamental e inspirador en el ADN de esta película, que es su origen modesto, por así decirlo. Sin presupuestos gigantescos, sin promesas de prestigio, ni de que grandes, digamos, eh, proyecciones, ¿no? Solo una idea clara que está ejecutada con una muy buena convicción. Y la lección realmente es espectacular, porque el terror no necesita exceso, necesita precisión, ¿sí? Ahora, más allá de la sangre, las máscaras y los asesinatos, Jason cumple una función narrativa clásica del slasher, que es operar como un mecanismo de castigo moral. Imprudencia, exceso, descuido, consecuencia fatal.
no es solamente violencia, es estructura dramática heredada del cine de terror de la época, ¿sí? Y llegamos a la transformación más interesante, lo que hablábamos antes. Jason deja de ser únicamente un asesino de ficción, ¿sí? Jason se convierte en un símbolo cultural, disfraz, referencias, es la imagen universal como del horror. Incluso quienes jamás vieron la película de la saga reconocen esta máscara que aparece en los paños. Eso ya no es solamente cine, sino que trasciende y se convierte en un mito pop. Y si miramos la saga completa vamos a ver algo extraordinario. Una película que comenzó como un thriller relativamente simple, se termina convirtiendo en una mitología moderna del terror. Un personaje que no fue completamente planificado, pero que sí el público lo ayudó a construirse, porque en el cine de género ocurre algo mágico y ya con esto vamos cerrando esto. Las audiencias no solo consumen historias, sino que van moldeando también esas leyendas, y Jason Voorhees es tal vez uno de los mejores ejemplos como lo que tiene el terror y cómo el terror puede trascender la pantalla y también convertirse en un ícono eterno. Un ícono eterno del terror como es Viernes 13, y obviamente no podíamos dejar de hablar de esta película.